Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Martes 8 de agosto. En medio de la iglesia, abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia, por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos, cuando él se fue, y la nube se retiró de encima de la tienda. María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María, y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enseña el camino de la humildad para tener la salvación. Aleluya. Les saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día martes 8 de agosto, cuando la Iglesia celebra a un hombre extraordinario, un santo de la Iglesia, Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Un gran predicador y un hombre del que se podía decir que siempre o hablaba con Dios o solo hablaba de Dios con los demás. Un gran fundador de una fuerza espiritual en la Iglesia, de aquellos que necesita siempre la Iglesia. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta lectura, hermanos, del libro de los Números, este libro que, si lo tomamos así por su nombre y por varios datos que contiene, pues es un libro, diríamos, aburrido, sin mucho sentido, pero ahí hay escenas importantísimas de la vida de Israel en el desierto, y cuanto más de la vida de Moisés, este personaje que nosotros estamos siguiendo en su vida, que es una vida ejemplar. Naturalmente, Moisés es el hombre de la humildad. La humildad a veces puede confundirse con un complejo de inferioridad. Yo escuché a una persona que se refería a otra y decía: bueno, es que este es como apocado,
acomplejado, no habla como los demás. Tal vez es bueno expresarse con los demás con apertura, pero la humildad es una virtud, es reconocer lo poco que somos y no imponer nuestro criterio, no imponer nuestra opinión, no imponer nuestros intereses, sino aquellos de Dios. Ese es el humilde, el santo humilde. Hoy quieren darle como golpe de estado sus hermanos, Aarón y María, a Moisés, porque dicen: este hombre es muy humilde, muy poca cosa, vamos nosotros a gobernar a Israel. ¿Y qué sucede? Sucede que Dios les castiga, ¿no? María queda cubierta de lepra, y he aquí la excelente personalidad de Moisés. Él intercede por María, no se llena de resentimiento, de cólera, me querían humillar, no, él intercede por su hermana y queda curada. Cuando la oración se hace en humildad, resulta, Dios cura a María. Hoy Pedro tiene un momento como de, no digamos soberbia, pero sí, voy a ser yo como Jesús. Jesús está caminando en el agua. Pedro dice: bueno, también yo puedo hacer esto si Él me lo permite. Le pide a Jesús ese permiso y camina sobre el agua y de pronto se hunde. Es curioso porque en la vida tenemos hundimientos, en la vida tenemos momentos de ahogarnos, porque olvidamos que hay alguien que nos ha puesto en esa situación, que nos ha permitido estar allí. Y él clama al Señor y el Señor le tiende la mano y lo salva. Qué hermosa esta escena. Sálvame, Señor, y naturalmente Jesús lo salva. Pedro algún día dará su vida por Cristo. Antes va a negarlo, antes va a salir huyendo, pero al final este hombre, por su humildad en ese momento, es un ejemplo. La oración al Señor en cualquier situación es una oración con humildad, con sencillez, tiene el auxilio del Señor. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Oramos a Dios con humildad? Porque podemos orar con exigencia. Castiga, Señor, a este. Mira lo que me ha hecho. ¿Por qué, si tú eres justo, no le cae tu justicia? La humildad no niega la verdad. Si alguna cosa ha sido hecha mala, pero el humilde dice: bueno, también yo soy pecador. Entonces no voy a pedir un castigo para el otro, el mal para el otro. Moisés intercedió por los malos a Aarón y María. Segunda pregunta: ¿nosotros tendemos la mano a Dios o de una vez nos hundimos? Porque tender la mano a Dios, yo recuerdo una persona que muriendo fue llamado el sacerdote, gracias a Dios que logró llegar y pudo decir una cosa: le pido a Dios que me salve, y logró una confesión. Y esa confesión fue el encuentro con la mano de Jesús. Y ese hombre murió, pero murió en la paz de Dios. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. En la oración, hoy nos dirigimos a aquel que siempre tiene una mano tendida a nosotros y le decimos: oh Cristo. Pedro se ha confundido queriendo hacer algo que le sobrepasaba. Quería ser como tú, pero en el fondo Pedro sabe que tú estabas cerca. Cuando se hunde, clama y es salvado. Permítenos, Señor, que nosotros siempre clamemos, que no nos perdamos en el temor, en la duda, que no nos perdamos en la incerteza, sino que clamemos a ti y que pongamos nuestras manos en tus manos, seguros de que nuestra humildad llegará a tu divina misericordia. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 50 es un salmo excelente. Recordemos que es el salmo que David hace cuando reconoce que ha pecado. Moisés no había pecado, Pedro no había cometido un gran pecado, un atrevimiento. Nosotros sí. Tendríamos que decir: perdón, misericordia, Señor, sálvame.
Entremos en este momento en la contemplación. Qué hermoso lo que dice el Salmo. Misericordia, Señor, hemos pecado, pero por tu compasión y tu misericordia, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Y estemos seguros que Dios lo va a hacer, porque Dios no está esperando que se llene el tarro, que se llene la caja de tus pecados. Dios espera más bien que tú tiendas la mano y digas, necesito que me salves. Entrando en la contemplación, digamos una vez más, misericordia, Señor, hemos pecado. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, sabemos que la palabra de Dios es un libro de vida espiritual. Es más importante que todos los libros que podamos leer de vida espiritual, de autores, pero es importante leer la palabra interpretada por la Iglesia. Lutero rechazó esto, porque Lutero no era humilde. Era un hombre soberbio, hay que decir la verdad, y entonces entró por decir, bueno, esto es muy sencillo, todos podemos entenderlo. En fin, tenía un punto de vista contrario. Nosotros leamos la Escritura con la ayuda de la Iglesia. Seamos humildes. Decimos, estoy entendiendo al revés. Y luego, en segundo lugar, examinemos nuestra oración. ¿Cuántas veces nos hundimos al fondo porque no somos humildes a tiempo? Y le decimos a Dios, se está acabando esta familia, se está acabando este hijo tuyo, sálvame. Si lo hacemos, el Señor nos salvará. Que esto sea posible por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, que siempre enseñó la oración. Es uno de los grandes oradores del rosario. El rosario, una oración que está muy ligada al espíritu dominico, que rezando humildemente el rosario tengamos el apoyo, la salvación de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.